La vida se había convertido en una rutina monótona, un ciclo que se repetía sin cesar. Cada mañana, me despertaba con la misma sensación de vacío. A mis más de 45 años, la estabilidad que había construido parecía un refugio que, en lugar de ofrecerme consuelo, me mantenía atrapada. La relación con mi pareja era predecible, carente de sorpresas y emociones. Las reuniones familiares se habían transformado en un mero acto social, donde las sonrisas eran obligadas y las charlas superficiales. Era durante una de esas reuniones, en el corazón del barrio Santa Cruz, cuando todo cambió. La casa estaba llena de risas y conversaciones animadas. Recuerdo el aroma a pimientos asados y el sonido de las guitarras que resonaban en la distancia. Mientras miraba a mi alrededor, mis ojos se posaron en él, mi padrastro. Su mirada capturó mi atención de inmediato. Había algo en su forma de observarme que despertó un sentimiento olvidado. En ese instante sentí un destello de conexión que me hizo cuestionar todo lo que conocía. Al final de la noche, mientras revisaba un viejo álbum familiar en busca de recuerdos más amables, me encontré con fotografías amarillentas que contaban historias pasadas. Allí estaba él, sonriendo junto a mí en días lejanos. Las imágenes evocaron una mezcla de nostalgia y anhelo. Era como si cada fotografía me recordara lo que había estado ausente en mi vida, la pasión y la conexión emocional. La presión familiar era palpable, todos esperaban que mantuviera las apariencias. Sin embargo, esa noche algo cambió dentro de mí. La atracción hacia mi padrastro creció como una sombra alargada entre nosotros, oscura pero intrigante. No podía evitarlo, sus gestos amables y su risa resonaban profundamente dentro de mí. En una conversación casual entre los miembros de la familia, él se acercó a mí para comentarme sobre un viaje a la Macarena que planeaba hacer para disfrutar del ambiente festivo. Su voz tenía un tono suave y cálido que contrastaba con el bullicio del resto del grupo. «Deberías acompañarme», sugirió con una sonrisa cómplice mientras el resto no prestaba atención. Mis pensamientos comenzaron a girar frenéticamente alrededor de esa idea prohibida. ¿Qué implicaría eso? ¿Cómo podría arriesgar lo poco estable que tenía? Pero el deseo era fuerte, cada vez que nuestras miradas se cruzaban sentía como si compartiéramos un secreto inconfesable. Esa atracción no solo era física, era una conexión emocional profunda que había sido ignorada durante años. En ese momento comprendí que había estado buscando algo más allá del compromiso superficial, anhelaba ser vista realmente por alguien. La noche avanzó y las luces parpadeantes del patio iluminaban los rostros sonrientes a nuestro alrededor. Sin embargo, yo solo podía pensar en él y cómo su presencia llenaba ese vacío insostenible dentro de mí. Cuando se despidieron los últimos invitados y quedamos solos en la sala oscura, el silencio se volvió ensordecedor. Fue entonces cuando nuestras miradas se encontraron nuevamente, esta vez con una intensidad palpable. El aire estaba cargado de posibilidades no exploradas. El sonido distante del flamenco resonaba desde algún bar cercano mientras yo contemplaba el abismo entre lo correcto y lo deseado. La decisión estaba ante mí, seguir adelante con esta atracción o dejarla morir antes de nacer. Pero mientras pensaba en ello, un leve roce entre nuestras manos encendió algo dentro de mí, esa chispa prohibida comenzó a arder con fuerza incontrolable. El roce de nuestras manos se había vuelto un eco en mi mente, resonando con cada encuentro familiar. Cada vez que lo miraba, el mundo a nuestro alrededor se desvanecía, dejando solo un espacio donde la realidad y el deseo se entrelazaban. La culpa me asediaba, pero también había una extraña libertad en esa atracción prohibida. En la siguiente reunión, el ambiente era festivo. Las risas y el bullicio llenaban la sala mientras los olores de la comida tradicional se mezclaban con el aroma del vino. Me sentía atrapada entre la alegría de la familia y el peso de mis pensamientos oscuros. Él estaba allí conversando con otros, su risa resonando como un canto lejano que me llamaba. «¿Te gustaría bailar?», me preguntó interrumpiendo mis reflexiones. Su voz era suave, casi un susurro entre el ruido. «Claro», respondí, intentando mantener la compostura. Mientras nos movíamos al ritmo de una melodía alegre, nuestras miradas se encontraron y sentí que todo lo demás desaparecía.
Cada paso que dábamos me acercaba más a esa línea divisoria entre lo correcto y lo que realmente deseaba. La música cambió a una balada lenta. La cercanía me hizo temblar, sus manos en mi cintura eran un ancla y un impulso al mismo tiempo. En ese instante las palabras no eran necesarias, nuestros corazones hablaban en silencio. La soledad compartida nos envolvía como una manta cálida en una noche fría. ¿Te sientes sola?, preguntó de repente, su mirada fija en mí con una intensidad que me desarmó. Sí, respondí honestamente. A veces siento que no pertenezco a este mundo. Era cierto, mi vida estable ya no llenaba los vacíos que había empezado a reconocer. Él asintió lentamente como si entendiera más de lo que decía. Yo también, confesó. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida, compartíamos más que solo un secreto prohibido. Fue entonces cuando nos besamos, un acto impulsivo y lleno de significado que rompió todas las barreras imaginarias entre nosotros. El mundo exterior dejó de existir, solo quedamos nosotros dos en esa burbuja creada por nuestras inseguridades y deseos ocultos. El beso fue breve pero intenso, como si cada segundo encapsulara años de anhelos reprimidos. Cuando nos separamos, ambos sabíamos que nada volvería a ser igual. La culpa empezó a apoderarse de mí nuevamente, como podía haber cruzado esa línea en medio de una celebración familiar. Pasé el resto de la velada sintiendo las miradas curiosas de mis familiares sobre mí, cada risa resonando como un recordatorio del secreto que ahora llevábamos dentro. A pesar del bullicio y las conversaciones animadas, mi mente estaba atrapada en ese momento robado. La noche avanzó y las luces comenzaron a atenuarse mientras algunos familiares se retiraban. Él me buscó con la mirada, había algo en su expresión que me hacía sentir viva y aterrorizada al mismo tiempo. Sabía que teníamos que ser cautelosos, cualquier desliz podría arruinarlo todo. A medida que las horas pasaban y la fiesta llegaba a su fin, la tensión crecía entre nosotros como una cuerda lista para romperse. Había tomado una decisión sin siquiera pensarlo, quería explorar esta conexión más allá del momento fugaz del beso. Pero mientras todos comenzaban a marcharse, sentí que estaba caminando sobre un hilo muy delgado entre dos mundos irreconciliables, mi vida estable y esta nueva realidad llena de incertidumbre y deseo prohibido. La celebración se desvanecía lentamente y la música se tornaba un eco lejano. En el aire aún flotaban risas y murmullos, pero yo me encontraba atrapada en mis pensamientos. La tensión entre mi vida cotidiana y el abismo de emociones que había comenzado a explorar me llenaba de inquietud. Al mirar a mi pareja, su expresión despreocupada contrastaba con la tormenta que se desataba en mi interior. Mientras la gente se dispersaba, decidí que no podía dejar que esta atracción se convirtiera en un secreto más. Había algo en su mirada, una complicidad que me llamaba a dar un paso más allá. En ese instante el miedo al juicio familiar parecía desvanecerse momentáneamente. La conexión era palpable y no podía ignorarla. Un encuentro casual en la cocina me llevó a una conversación inesperada. Él estaba allí, sirviendo un trago mientras los demás seguían charlando en el salón. El roce de nuestras manos al pasarle la botella provocó un escalofrío que recorrió mi espalda. ¿Estás bien?, preguntó con una sonrisa que escondía más de lo que mostraba. No pude evitar sonreír ante su preocupación genuina. Solo cansada, respondí tratando de ocultar el torbellino emocional que me envolvía. Pero él sabía, lo sabía todo. Nuestros ojos se encontraron y el mundo exterior desapareció por un momento. La conversación fluyó con naturalidad, cada palabra acercándonos más al abismo del deseo prohibido. Esto es complicado, murmuré finalmente sintiendo como las palabras se deslizaban por mis labios como una confesión. Él asintió con seriedad, pero había algo en su mirada que decía lo contrario, quería más. La noche avanzó y la fiesta continuó sin mí. En un rincón oscuro del patio, lejos de las miradas curiosas, nuestros labios se encontraron por segunda vez. Este beso era diferente, lleno de promesas y anhelos reprimidos durante años. La luz tenue del farol iluminaba nuestras sombras entrelazadas mientras el murmullo de la fiesta se convertía en un eco distante. Al separarnos el peso de lo que habíamos hecho me golpeó como una ola fría. No sé si esto es correcto, susurré, aunque mi corazón latía con fuerza ante la idea de volver a sentirlo cerca.
No hay nada correcto o incorrecto aquí, respondió él suavemente. Solo somos nosotros. Esa frase resonó en mi mente mientras regresábamos al bullicio familiar. Sin embargo, no podía escapar del hecho de que mi pareja había comenzado a mostrarse inquieto últimamente, sus miradas eran más frecuentes y cargadas de preguntas no formuladas. Esa noche noté cómo sus ojos buscaban los míos con mayor intensidad, como si pudiera leer mis pensamientos ocultos. Cuando llegamos a casa después de la celebración, sentí una creciente ansiedad al recordar cada instante compartido bajo las estrellas. La conexión era innegable y peligrosa al mismo tiempo, cada encuentro traía consigo una nueva capa de complicidad y riesgo. El día siguiente trajo consigo una sensación agobiante de culpa mezclada con emoción renovada. Mientras desayunábamos juntos, la tensión se hacía palpable entre nosotros tres, yo, él y mi pareja estable. La vida continuaba como si nada hubiera cambiado, pero dentro de mí todo estaba en ebullición. Las expectativas familiares pesaban sobre mis hombros mientras luchaba por encontrar respuestas a mis sentimientos contradictorios y confusos. La atracción hacia él crecía como una sombra ineludible en cada reunión familiar futura. Ya nada sería igual después del beso bajo esa tenue luz. La noche que pasamos juntos se convirtió en un eco constante en mi mente. Cada rincón de la casa, cada rayo de luz que entraba por la ventana, me recordaba aquel momento. La calidez de su abrazo aún persistía en mi piel, pero el miedo a ser descubierta comenzaba a asfixiarme. La rutina diaria seguía su curso, pero yo me sentía atrapada entre dos mundos que no encajaban. Las reuniones familiares se tornaron en una danza delicada. Las risas y las conversaciones parecían superficiales, mientras yo luchaba por mantener mi secreto. En una de esas veladas, el ambiente se tornó tenso cuando mi pareja revisó su móvil y encontró un mensaje que dejaba entrever algo más que amistad. Su mirada se tornó seria, y el silencio se hizo pesado. ¿Quién es?, preguntó con un tono que no admitía respuestas evasivas. No podía permitir que ese momento se convirtiera en un estallido. La culpa me invadió como una ola fría. Intenté sonreír, pero la tensión era palpable. Es solo un amigo, respondí con voz temblorosa. Él frunció el ceño, incapaz de ocultar su desconfianza. La conversación se desvió rápidamente hacia otros temas, pero yo sabía que la semilla de la duda había sido plantada. Esa noche, mientras todos dormían, me encontré sola en la cocina, contemplando lo que había hecho. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. Las miradas furtivas con mi padrastro se volvieron más frecuentes, cada encuentro era un juego peligroso. En una celebración familiar en el barrio Santa Cruz, nuestras manos se rozaron mientras servíamos tapas a los invitados. El roce fue suficiente para encender esa chispa prohibida entre nosotros. En medio del bullicio de risas y música flamenca, mis pensamientos eran una maraña de emociones contradictorias. Sentía la atracción hacia él como una corriente eléctrica y al mismo tiempo el peso del engaño sobre mis hombros. Al final de la noche, cuando todos se retiraron a descansar, él me buscó en la penumbra del jardín. ¿Por qué lo estamos haciendo?, preguntó con voz grave. La pregunta resonó en mí como un eco interminable. No había respuesta sencilla, todo lo que sabía era que no podía dejarlo ir. El tiempo pasó y las tensiones aumentaron cuando mi pareja comenzó a hacer preguntas más incisivas sobre mis salidas nocturnas y mis encuentros con amigos. Cada vez que me miraba con desconfianza sentía como el nudo en mi estómago crecía más fuerte. La presión era inaguantable. Una tarde decidí salir a caminar por el parque de María Luisa para despejarme un poco. El aire fresco parecía calmar mis pensamientos tumultuosos mientras observaba a las familias disfrutar del día soleado. Sin embargo, incluso allí no podía escapar del dilema emocional que me consumía por dentro. Al volver a casa esa noche, decidí enviarle un mensaje a mi padrastro: necesitamos hablar. La respuesta llegó rápidamente: sí. Esa simple palabra desató una tormenta dentro de mí, sabía que nuestra conversación podría cambiarlo todo nuevamente. La incertidumbre crecía como una sombra alargada en mi vida diaria. La atracción prohibida seguía siendo una llama ardiente en medio del caos familiar, cada día estaba más cerca de tomar decisiones irrevocables sobre lo que realmente deseaba para mí misma.
La conversación con mi padrastro se llevó a cabo en un pequeño café del barrio Santa Cruz, donde las mesas estaban dispuestas en la acera. El aroma del café recién hecho y el murmullo de la gente creaban un ambiente casi acogedor, pero yo solo podía pensar en lo que estaba en juego. Su mirada, siempre tan intensa, me hizo sentir expuesta y vulnerable. «¿Qué es lo que necesitas decirme?», preguntó, su voz mezclándose con el sonido de las tazas al chocar. «Hay algo que no puedo ignorar», respondí, sintiendo cómo las palabras se agolpaban en mi garganta. La presión de la relación estable me empujaba a ser honesta, pero el miedo a perderlo todo era abrumador. Mientras hablábamos, noté a un amigo cercano cruzar la calle. Su mirada inquisitiva se posó sobre nosotros y sentí un escalofrío recorrerme. Las preguntas que podría hacer eran inevitables. En ese momento comprendí que nuestra relación secreta no solo nos afectaba a nosotros, también ponía en riesgo mi vida social y familiar. «¿Y si alguien nos ve?», murmuré, mirando hacia el amigo que se acercaba lentamente. «Debemos ser discretos», dijo él con firmeza. «No podemos permitir que nadie sospeche». Esa advertencia resonó en mí como un eco ominoso. Al regresar a casa esa noche, la noticia de una boda familiar llegó como un rayo inesperado. Mi hermana había decidido dar el siguiente paso con su pareja después de años juntos. La celebración prometía ser grande y bulliciosa, algo típico en nuestra familia sevillana. Pero para mí, era una bomba de tiempo, cada sonrisa y cada brindis serían recordatorios de lo que realmente estaba perdiendo. El día de la boda llegó con un sol radiante que iluminaba las calles de Sevilla. Mientras me preparaba, los nervios me devoraban por dentro. Las risas y las conversaciones llenaban el aire mientras mis pensamientos giraban en torno a mi atracción prohibida y las decisiones que debía tomar. En medio del bullicio del evento, mis ojos buscaban a mi padrastro entre los invitados. Cuando finalmente lo vi, su presencia era como un faro en medio de la multitud. Su mirada se encontró con la mía y sentí esa chispa inconfundible nuevamente. Pero esta vez había una tensión palpable, ambos éramos conscientes de que estábamos jugando con fuego. Durante la cena me senté al lado de él, intentando actuar como si todo estuviera bien mientras una tormenta emocional se desataba dentro de mí. Un amigo cercano comenzó a hacer preguntas sutiles sobre nuestra relación, sus comentarios eran como cuchillos afilados. «¿Te imaginas si tú y él fueran más que amigos?», bromeó entre risas, pero sus palabras calaron hondo en mi mente. La noche avanzó y los brindis comenzaron, cada copa levantada era un recordatorio de las elecciones difíciles que enfrentaba. La música sonaba alegremente mientras yo luchaba con mis propios sentimientos contradictorios sobre lo que realmente deseaba para mi vida. Cuando el baile comenzó, decidí salir al patio del lugar para respirar un poco. La luna brillaba intensamente sobre Sevilla y el aire fresco me dio una sensación momentánea de claridad. Pero justo cuando pensaba en cómo enfrentar mis emociones, escuché pasos detrás de mí, era él. «Nunca pensé que esto sería tan complicado», dijo sin rodeos. Las palabras flotaron entre nosotros como una nube densa llena de incertidumbre. En ese instante comprendí que cualquier decisión ahora tendría repercusiones irreversibles para todos los involucrados. El viaje familiar a la playa se convirtió en un escenario de tensiones ocultas. El sol brillaba intensamente, pero en mi interior había una tormenta que amenazaba con desatarse. Miré a mi alrededor, observando las risas y los juegos de los demás, pero mi mente estaba atrapada en un laberinto de emociones contradictorias. La arena caliente bajo mis pies no podía calentar el frío que sentía en el corazón. Durante la comida, el ambiente era ligero y festivo. Sin embargo, una mirada furtiva hacia él me hizo recordar todo lo que intentaba ocultar. A veces sus ojos parecían entenderme mejor que nadie, como si compartiéramos un secreto inconfesable. Pero esa conexión también traía consigo un peso insoportable. «¿Te gustaría dar un paseo?», preguntó él, rompiendo el hilo de mis pensamientos. Su voz era suave, casi un susurro entre el bullicio del grupo. Asentí sin pensarlo mucho, con la esperanza de que este momento nos brindara claridad. Caminamos juntos por la orilla, el sonido de las olas acompañando nuestro silencio tenso. La brisa marina acariciaba nuestras caras mientras me debatía entre el deseo y la responsabilidad. «Esto no puede seguir así», le dije al fin, rompiendo la calma.
Las palabras salieron con más fuerza de lo que había planeado. Lo sé, respondió él con sinceridad. Pero no puedo evitar lo que siento. Esa declaración resonó en mí como un eco desgarrador. La atracción era innegable, sin embargo, cada instante juntos me recordaba lo complicado de nuestra situación. Al llegar a un rincón más apartado de la playa, nuestras miradas se encontraron y todo se volvió confuso nuevamente. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté casi en un susurro, consciente de que cada decisión podría cambiar nuestras vidas para siempre. Podemos ser honestos, sugirió él con una mezcla de esperanza y temor. Pero, ¿qué significaba eso realmente? La idea de confesar nuestra relación a la familia me llenaba de pavor. ¿Cómo enfrentar las miradas inquisitivas y las preguntas incómodas? En ese momento sentí que el vacío dentro de mí se hacía más grande. Las olas rompían suavemente a nuestros pies mientras una idea inquietante cruzó mi mente. Tal vez estaba buscando una salida a mi vida monótona y estable. Era como si cada sonrisa familiar ocultara un abismo al que temía asomarme. De repente una voz familiar interrumpió nuestro diálogo interno. «Oye. ¿Dónde están ustedes?». Era uno de los miembros de la familia que venía hacia nosotros con una sonrisa despreocupada. El momento se desvaneció instantáneamente, llevándose consigo cualquier atisbo de resolución. Regresamos al grupo con corazones pesados y sonrisas forzadas. El resto del día transcurrió entre risas superficiales y miradas furtivas. Cada broma lanzada era como un recordatorio del secreto que llevábamos dentro. Esa noche, mientras todos se acomodaban para dormir, supe que algo había cambiado irrevocablemente entre nosotros. La discusión no resuelta seguía latente en el aire, necesitábamos enfrentarlo antes de que fuera demasiado tarde. La realidad comenzó a pesarme como una losa, ya no podía ignorar las consecuencias de nuestra relación secreta ni los sentimientos encontrados que me atormentaban cada día más. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con una luz dorada que contrastaba con la pesadez que llevaba en el pecho. La discusión de la noche anterior aún resonaba en mi mente como un eco que no cesaba. Decidí que era momento de confrontar mis sentimientos y tomar una decisión. La playa siempre había sido un refugio para mí, así que propuse un viaje familiar. Era la excusa perfecta para estar cerca de él sin levantar sospechas. La idea de pasar tiempo juntos me llenaba de una mezcla de ansiedad y emoción. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que lo veía, recordaba esos momentos robados y las palabras no dichas. El día del viaje, el aire salado me recibió con una brisa fresca. La familia se dispersó rápidamente por la arena, pero yo busqué un rincón apartado donde pudiera pensar. Mientras caminaba, recordé un secreto del pasado que había mantenido oculto. Su historia y la mía estaban entrelazadas de maneras que nunca imaginé. La revelación me hizo cuestionar todo. Cuando finalmente nos encontramos a solas en la orilla, el sonido de las olas parecía ahogar nuestras preocupaciones. Esto no puede seguir así, dije, sintiendo una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Él asintió, su mirada reflejando un entendimiento profundo. «¿Qué quieres hacer?», preguntó con voz suave. No sabía si estaba listo para escuchar mi respuesta. «No lo sé», respondí honestamente. «Pero no puedo seguir viviendo esta mentira». En ese instante sentí que algo se rompía dentro de mí. Mientras hablábamos sobre nuestras vidas y los caminos que habíamos tomado, un grupo de familiares apareció detrás de nosotros, interrumpiendo nuestro momento íntimo. Las risas y los gritos llenaron el aire. Era como si estuvieran celebrando algo ajeno a nuestro conflicto interno. A medida que el día avanzaba, la atmósfera festiva contrastaba con mis pensamientos oscuros. Me encontraba atrapada entre dos mundos, uno lleno de expectativas familiares y otro donde mis deseos más profundos permanecían ocultos. Esa noche, mientras todos disfrutaban alrededor de una fogata en la playa, supe que debía hacer algo drástico antes de perderme por completo en este torbellino emocional. Miré hacia él y vi su mirada cargada de preguntas sin respuesta. «Necesito hablar contigo», le dije en voz baja mientras nos alejábamos del grupo. Nos dirigimos a un lugar más tranquilo bajo las estrellas. «No puedo seguir así», repetí con más fuerza esta vez. «Hay cosas que deben cambiar.
Él se acercó un poco más, buscando mis ojos con intensidad. ¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo por esto?, preguntó. La pregunta flotó en el aire como una sombra amenazante. En ese instante comprendí lo irreversible que sería cualquier decisión tomada. Cada opción traería consigo consecuencias inimaginables. La noche avanzaba y el murmullo del mar se mezclaba con mis pensamientos agitados. El futuro se presentaba incierto ante mí, cada paso podía llevarme a una verdad dolorosa o a una liberación inesperada. Con el corazón latiendo con fuerza, tomé aire profundamente y decidí dar el primer paso hacia lo desconocido. La música sonaba en el aire, vibrante y llena de vida. La fiesta sorpresa organizada por la familia era un despliegue de luces y risas, pero yo me sentía atrapada en mi propio laberinto emocional. Todos parecían felices, ajenos a la tormenta que se desataba en mi interior. Cada sonrisa que intercambiaba con mis seres queridos era un recordatorio de lo que estaba en juego. Mientras caminaba por el jardín decorado con farolillos, mis pensamientos regresaban a los momentos compartidos con él. Había una conexión palpable, un hilo que nos unía más allá de lo convencional. Pero esa misma conexión me llenaba de culpa. ¿Era justo arriesgar todo por un deseo prohibido? ¿Dónde estás?, preguntó una voz familiar. Era mi pareja, buscando su lugar en medio del bullicio. Su mirada, cargada de amor y confianza, me atravesó como un rayo. No podía permitir que sospechara nada, el secreto debía permanecer oculto al menos por esa noche. La risa estalló a nuestro alrededor cuando la familia comenzó a cantar Cumpleaños feliz. Era un momento de celebración, pero para mí se sentía como una condena. Justo entonces, lo vi al otro lado del jardín, observando la escena con una sonrisa melancólica en su rostro. Nuestros ojos se encontraron y el mundo pareció detenerse. El caos familiar se desvaneció mientras me acercaba a él. ¿Nos vemos después?, pregunté en voz baja, consciente de que cada palabra podía ser un paso hacia lo irreversible. Él asintió, su expresión revelando tanto deseo como preocupación. El tiempo pasó y las horas se desdibujaron entre risas y brindis. La fiesta continuó su curso, pero mi mente estaba atrapada entre dos realidades, la vida familiar y el amor prohibido que había florecido en las sombras. Cada vez que alguien mencionaba los planes futuros, una punzada de ansiedad me recorría el cuerpo. Finalmente llegó el momento esperado, la familia se dispersó hacia el interior de la casa mientras las luces titilaban suavemente bajo el cielo estrellado. Me dirigí hacia el rincón donde habíamos acordado encontrarnos. El aire fresco de la noche contrastaba con la calidez acumulada durante la celebración. Él apareció al instante, sus ojos reflejando tanto anhelo como incertidumbre. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó con voz suave pero firme. Necesito saber si esto vale la pena, respondí sin rodeos, sintiendo como cada palabra era un peso añadido a nuestra situación ya frágil. Siempre he sentido esto entre nosotros, dijo él, acercándose más. En ese instante todo lo demás desapareció, solo existíamos nosotros dos y el abismo que nos separaba del mundo exterior. La conversación fluyó entre susurros cargados de emociones no expresadas hasta entonces. Pero antes de poder avanzar hacia cualquier decisión definitiva, una figura apareció detrás de nosotros. Mi pareja había salido al jardín buscando respuestas. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con una mezcla de confusión y preocupación en su voz. El silencio se hizo pesado entre nosotros tres mientras las verdades ocultas comenzaban a emerger en esa noche estrellada llena de promesas rotas y decisiones inminentes. La revelación estaba al borde del precipicio, no había vuelta atrás ahora.